Luciano Hernández Martínez se volvió a levantar, es que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Quiero primero compartir los contenidos, ustedes ya seguramente los conocen. Se va a basar en 3 contenidos básicos. El primero de ellos tiene que ver con hacer la semblanza histórica del CITUAM. El segundo, entender justo el estatuto como un instrumento regulador al interior del sindicato. Y después entender cuáles son aquellos instrumentos que nos sirven, legales que nos sirven para hacer frente a la universidad. En este caso es el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y algunos acuerdos internacionales. Y bueno, el objetivo general de esta escuela sindical es contribuir a la formación política de los trabajadores. Es decir, no solo es entender que estas relaciones que nos rigen de manera bilateral con la universidad, esta es una parte de gestión, pero esta gestión hay que ponerle contenido. ¿Para qué y por qué tenemos un contrato colectivo? ¿De dónde surge el contrato colectivo y por qué va a ser tan importante para regir nuestra relación legal con la universidad? Y bueno, el objetivo general es ese, dotar y generar un programa de formación política para que reconozcan principios, valores, objetivos que dieron origen a nuestra organización, pero también para reflexionar sobre todos los niveles de participación que cualquier sindicalizado podría acceder a él, ¿no? Y que por supuesto es importante para fortalecer no solo nuestra vida interna, sino también cómo nosotros estamos viéndonos en perspectiva ante un contexto que se vuelve cada vez más difícil. Como ya lo mencioné, los objetivos de la inducción es dotarles de un panorama muy general de lo que es el CITUAM, qué problemas nos encontramos los trabajadores, qué derechos, qué obligaciones tenemos y bueno, a qué nos vamos a enfrentar ahora que nosotros nos incorporemos a la vida laboral. De entrada, pues yo quiero felicitar a los compañeros porque ya están a un pasito de ingresar. No sé cuánto tiempo tuvieron que esperar, por ejemplo, en Bolsa de Trabajo. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Desde hace cuánto están registrados en Bolsa? ¿Hace 2 años? 2 años? Ok, 2 años esperando, 1 año, 2 años. Bueno, en promedio ya han esperado un tiempito. Y yo les quisiera preguntar, ¿cómo y por qué deciden ustedes entrar a laborar a la UAM? Por la familia, ¿no? Generalmente todos los que estamos aquí tenemos un familiar, excepto los que somos, bueno, los académicos tenemos otro mecanismo de ingreso. Tenemos un papel fundamental para cumplir esa materia de trabajo y en ese sentido nuestro sindicato, primera característica es mixto, nos vamos a encontrar que hay académicos sindicalizados y compañeros administrativos sindicalizados. Es opcional. A diferencia de otros sindicatos, que es de a fuercita, que se tienen que sindicalizar, esta afiliación es opcional. Yo les recomendaría que lo hicieran, por supuesto, porque eso va a ser muy importante y ahorita vamos a platicar. ¿Qué dicen de los sindicatos? ¿Qué han escuchado ustedes? Porque a veces hasta nos compramos esos discursos. ¿Qué dicen de los sindicatos? Que están muy bien, que qué bueno que existan, que qué bueno que existan la organización de los trabajadores. ¿Eso escuchamos en las noticias? ¿Qué escuchamos? De entrada, son un lugar de grillos, ¿no? Los protegen flojos. 3, son privilegiados, tienen privilegios, ¿no es cierto? Y déjenme decirles que esa imagen del privilegio de los trabajadores es algo que se ha generalizado. Nos han convencido que la organización de los trabajadores no es necesaria. Que la relación, que es mejor una relación individual con el patrón, porque pues así lo podemos convencer. Y que la negociación colectiva solo sirve justo para guardar ciertos privilegios. Esos privilegios, compañeros, son derechos. Y son derechos que han sido conquistados a lo largo de muchos años. Nada, absolutamente nada, se ha regalado. Todo se ha ganado, ¿no? Y sí quisiera empezar yo con esta reflexión, porque a veces, compañeros, cuando entramos, cuando ingresamos a un trabajo como al que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? Ustedes van a ver que hay una serie
de derechos, ¿no? De derechos laborales, de seguridad, económicos incluso, que tenemos plasmados en un contrato colectivo y que costó mucho trabajo que estuvieran aquí. Y que por eso, justo, tenemos que defenderlo. La situación afuera es muy complicada, muy complicada. Abrirse la primera unidad y las autoridades impulsan un sindicato. Dicen, antes de que nos ganen, ahí les va. Entonces, se crea el Colegio Sindical de Profesores y Empleados de la UAM. Esto se llamó COSUAM. El COSUAM fue el primer intento patronal de hacer un sindicato. En los 2000 la historia se vuelve a repetir con un sindicato blanco de académicos. ¿Cuál es el pleito? Que quieren despojarse de la materia de trabajo, de la relación de la titularidad y la materia de trabajo, ¿no? Entonces, este colegio de profesores empleados de la UAM, ¿no?, fue creado primero con 40 trabajadores, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que algunos profesores, quizá algunos de ustedes conocen al profesor Jorge Fuentes Morúa, yo tuve el gusto de conocerlo. Jorge Fuentes Morúa, entre otros más, porque es que hablo de entre otros profesores que organizaron y dieron una alerta de qué podía pasar si un sindicato patronal se incorporaba al seno y tenía la titularidad del contrato, en ese momento no era contrato colectivo, eran condiciones generales de trabajo. Estamos hablando de los años 70. ¿Qué pasa con estos profesores? Entre otros, Francisco Piñón, que es el primer secretario general del SITUAM, el primerito. Duró bien poquito, pero fue el primero, ¿no? Entonces, ante esta, mediante la organización de la asamblea, la recolección de firmas del COSUAM, porque era un riesgo para los trabajadores, y las interlocuciones con el secretario general de la UAM y la Secretaría del Trabajo, se empieza a pugnar por el reconocimiento de la materia de trabajo. Y esto hace la construcción de unidad de intereses bien particulares que se tenían en ese momento. Los trabajadores no siempre hemos estado de acuerdo en todo. Se encuentran puntos de unidad y van a encontrar que siempre hay posiciones diferentes, lo cual es bueno que haya la pluralidad. Pero el asunto es cómo encontramos el punto de unidad. Para que se formara el SITUAM se necesitó tener esos acuerdos mínimos, ¿no? Y esos acuerdos mínimos, imagínense, los trabajadores de Azcapotzalco, y eso no lo digo yo, lo dice Rocío Mireles en un libro que hace la historia del SITUAM, dice, los trabajadores de Azcapotzalco venían de una cultura mixta. Los trabajadores de Rectoría General pues tenían la lealtad al jefe inmediato. Era más difícil jalarlos para que se organizaran a los trabajadores. ¿Quién politizó el asunto? Xochimilco. Los trabajadores de Xochimilco venían de otra trayectoria, una trayectoria de izquierda, por supuesto, y de experiencia en el movimiento estudiantil, que le va a dar un giro al sindicato, ¿no? Entonces, se crea un acuerdo de unidades para crear un único sindicato democrático con representantes de cada una de las unidades. La asamblea constitutiva del SITUAM se hace el 4 de marzo de 1975, alrededor de 500 trabajadores de un total de 800. Imagínense, éramos bien poquitos, dijo la máxima, eran bien poquitos trabajadores, 500 de 800. ¿Cuántos trabajadores tiene la web hoy? ¿Saben? 40.000 no, somos alrededor de 8.000 trabajadores sindicalizados, alrededor de 5.600, más o menos. Ya me corrigen, si no. Más o menos somos 5.600 trabajadores sindicalizados. ¿Qué ventaja tienen nuestros sindicatos sobre otros sindicatos? Que los trabajadores temporales pueden sindicalizarse. En un sindicato charro esto no pasa. Los sindicatos patronales tratan también de dar ciertos derechos a ciertos trabajadores. Entonces, frente a la universidad, eso es al interno, ¿no? Al interno hace falta que nos reconstituyamos, generemos esas instituciones que nos permitan avanzar, dinámicas distintas para recuperar también para reforzar el proyecto sindical que se sigue teniendo. Frente a la universidad hay que asumir con ética, disciplina y honestidad las responsabilidades laborales, porque hay muchos problemas laborales al seno, y por eso yo empezaba hablando de las cláusulas de derechos.
obligaciones, y eso significa cuidar nuestra materia de trabajo, entre otras cosas. Solamente, ¿no? Ni más. Exigir el cabal cumplimiento, por supuesto, de nuestros derechos y nuestras prestaciones, porque la UAM a veces dice, bueno, pues si los trabajadores no lo conocen, pues luego como que se me olvida, y entonces hay que exigir a la universidad que cumpla de manera cabal esto, que ha sido un pleito, como ustedes ya lo vieron, un pleito histórico y que fructificó con uno de los mejores contratos colectivos de un sindicato. Hay que defender la bilateralidad con la UAM, ¿no? Lejos de los acuerdos particulares que se puedan tener, lo que tenemos que hacer es defender ese principio de bilateralidad, porque eso es lo que le va a permitir al sindicato justo es la defensa de eso. Si esto lo violamos incluso nosotros, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿qué bilateralidad podemos esperar, ¿no? Hay que defender nuestro tabulador, ¿no? Que es esta forma, nosotros prácticamente tienen que ver con los ingresos salariales. Hay que defender el manual de puestos, ¿no? Y la discusión, hay ahora una discusión sobre el manual de puestos, pero este es nuestro manual de puestos vigente, y lo que tenemos que defender ante la universidad son nuestros puestos de trabajo, nuestras funciones, y por supuesto esto conlleva a la defensa de las plazas, porque defender las plazas es defender nuestra materia de trabajo colectiva, ¿no? Hay que avanzar para recuperar lo perdido también, ¿no? ¿Qué cosas se han perdido en el camino y qué cosas podemos recuperar? Participar también y aportar en la construcción de la educación universitaria, discutiendo problemas, contradicciones para aportar a la solución. Frente a otros sindicatos, ¿cuáles son los retos que tiene hoy Bolívar y la lucha social? Fortalecer los espacios de coordinación en los que participan. Nosotros participamos ahora particularmente en un espacio, una coordinadora nacional de sindicatos universitarios de educación superior y trabajadores de la cultura, la CENSUESI, que algo que hace, ahora es que la unidad es la fuerza efectiva, aportar y solidarizarse con otras luchas sociales para la transformación del país. Este documento que ustedes tienen en sus manos es un instrumento jurídico que regula todas las relaciones internas del sindicato. Todo lo que tiene que ver al interior de nuestra organización y se regula es a nuestros representantes, los comisionados y los afiliados. Como en nuestro centro de trabajo tenemos derechos y obligaciones, como sindicalizados tenemos derechos y tenemos también obligaciones ante el sindicato, ¿no? Y son una forma de derecho propio de igual. Se recuperan 4 cosas en todo este documento. 1. La independencia ante el Estado, ante los partidos políticos. Se recupera una independencia tal de nuestra organización que nos permite también ser un sindicato de avanzada en ciertos sentidos, ¿no? Es un sindicato democrático, ¿no? Es un sindicato clasista, es decir, que reconoce que la lucha a nivel nacional tiene que ver también con los trabajadores de otros. Y en ese sentido también nuestro sindicato es solidario. Se van a encontrar muchos compañeros que entraron por una cláusula que nosotros tenemos en nuestro estatuto, que es la cláusula de solidaridad. Tiene varios capítulos, 8 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con la Constitución y los objetivos que tiene el CIUAM, como representar a los afiliados, la defensa de los derechos laborales, estudiar las condiciones actuales para poder actuar en consecuencia, ¿no? Esos son los objetivos básicos del sindicato. Después viene un capítulo sobre los afiliados. ¿Quiénes son afiliados al sindicato? ¿Cuál es esta definición? ¿Cuáles son las características que tiene justo la afiliación al CIUAM? Capítulo 3, derechos y obligaciones de los afiliados. Y capítulo 4, de la estructura organizativa y de los fines de los órganos sindicales. Nuestra estructura es tal que, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un problema en nuestro departamento? ¿Qué haríamos?
¿Ir con el jefe? De entrada, primero, ir con el delegado. Es nuestra estructura básica, el delegado departamental. Si yo tengo un problema en mi área de trabajo, me acerco a mi delegado, oye, compañero, pues estás haciendo eso. ¿Cuál es el siguiente paso en la estructura? El GIC. ¿Y qué significa GIC? Grupo Interno Coordinador. Les están contando los que saben. Ya. Grupo Interno Coordinador. A propósito, hay un compañero aquí de GIC laborales. El GIC se compone de 3: laborales, organización y propaganda, y académicos. Entonces, los problemas laborales que se tienen al seno de la unidad se resuelven mediante los grupos internos coordinadores. ¿Qué pasa si no se resuelve en el GIC? Si no para ahí, se va al comité o a las comisiones mixtas, ¿no? Las comisiones mixtas lo que hacen es tener un panorama general de las distintas problemáticas que hay en los distintos niveles. Hay un papel fundamental que juegan los delegados. Los delegados son más estratégicos del sindicato, ni siquiera el comité ejecutivo, porque los delegados son los que tienen la lectura claritita de qué está pasando en los departamentos. De ahí por eso, si no se resuelve a nivel del delegado, se resuelve a nivel del GIC, porque el GIC tiene la facultad de relacionarse entre secretarios de unidad. Están al mismo nivel. Entonces, si no se resuelve en el GIC, pasa al comité ejecutivo. Y entonces allí el nivel de la negociación es otro, porque el comité ejecutivo ¿con quién negocia? ¿Con quién hace la negociación? En rectoría de su compañero a nivel de la Secretaría General. La estructura sindical tiene entonces funciones y tiene obligaciones que tiene que cumplir. ¿Qué pasa si no se cumplen? Hay otro capítulo que tiene que ver con las sanciones. Y las sanciones van así a todos los niveles. Porque así como tenemos derechos, decíamos, tenemos obligaciones hay otro capítulo de las elecciones y de las votaciones. Y aquí parte lo importante también de este capítulo de las elecciones y votaciones es que nos damos cuenta que todos los afiliados tenemos derechos a ser votados, a votar y a ser votados. Para el título 7 de las cuentas y los paros está reglamentado también que tenemos que hacer como afiliados cuando se viene un paro, una huelga, cómo se decide, cuáles son los mecanismos de participación también. Entonces, el último capítulo tiene que ver con el patrimonio sindical. Y esto es lo que hablábamos rápidamente. ¿Cuáles son nuestros órganos de deliberación y resolución? Congreso General, que se dan 2. Congreso General Ordinario y Consejo General Extraordinario. Después viene el Consejo General de Delegados. Cada departamento, a partir decimos, los delegados son una parte fundamental de la estructura del Estado, son quienes toman las decisiones al final, y esas decisiones tienen que estar sustentadas en las discusiones departamentales. La siguiente es el Consejo Seccional de Delegados, esto es a nivel de las unidades. Después la Asamblea Seccional, en donde son todos los de la unidad los que pueden participar de la Asamblea Seccional. Están otras 2 figuras, la Asamblea de Solicitantes de Vivienda y Asamblea de Trabajadores Jubilados Seccionados de la tercera edad. Este último está funcionando. Órganos de coordinación y ejecución. Una cosa es cómo se toman las decisiones. El Congreso, los CGB, etcétera, son los que mandatan las decisiones de los órganos de ejecución. Nadie se manda solo, ¿no? Esa sería la idea, solo en un proceso democrático de toma de decisiones. Comité ejecutivo, que es la figura, decíamos, que a nivel de la mandato de la representación. El grupo interno, en el comité ejecutivo, habemos 10 carteras o 10 secretarías. En el comité ejecutivo tenemos responsabilidades y obligaciones por medio del estatuto. Aquí nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y eso es, así que no es opcional, ¿no? Lo tenemos que hacer porque eso es lo que nos obliga a nosotros a hacer. Hasta que eso no se modifique, tenemos estas funciones, ¿no? El grupo interno coordinador, comisiones mixtas de la parte sindical,
nosotros elegimos comisionados que van a discutir a nivel también de la representación de la universidad, derechos y obligaciones de los afiliados. Tenemos, por ejemplo, derecho a ser votados en cargos de representación, ser representados y defendidos por el CITUAM. Legales que rigen las condiciones laborales. Primero está la Constitución como este mecanismo, el conjunto de normas que se expresan de manera fija y fijan esos límites, ¿no? que pueden tener. ¿Cuál es el artículo que habla del trabajo? 123. Artículo 123, ¿no? Que establece las condiciones mínimas de trabajo que se pueden tener. Se dividen los apartados, el apartado A y el apartado B, ya hablamos de estas cuestiones y cómo nos costó trabajo el registro por ahí de los años 70, pero cuando hablamos de condiciones mínimas, y por eso quiero decirles que esto está por encima, es decir, en el sentido de los mínimos, no puede estar por abajo de los mínimos que marcan ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo. Y si ustedes revisan las prestaciones, los derechos que tenemos como trabajadores, vamos a encontrar que vamos de gane. Y que eso ha sido gracias al punto, a la movilización, a la organización y a todo eso que ya. Este es el acuerdo más importante bilateral que tenemos con la universidad y que regula aspectos laborales como cuáles: salario, jornada, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo y prestaciones. La aplicación del contrato colectivo siempre, y esto es algo que tenemos que tener bien presente, siempre tiende o tiene que tender a mejorar las condiciones laborales del trabajador, nunca a empeorarlas. Y ahí hay que tener cuidado porque a veces los jefes tuercen un poquito la interpretación, ver cuáles son los mecanismos de defensa. Hay procedimientos también que están legislados aquí. Por ejemplo, en las revisiones de contrato, importantísimas cláusulas 5 y cláusulas 6, porque son procedimientos. Y a veces la universidad dice, no, pues a la universidad se le olvida. Y se le olvida a propósito. Entonces tenemos que tener bien clarito, esto es un arma de nosotros, muy poderosa, trabajadores que tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, a ver sobre nuestros órganos y nuestras comisiones mixtas, porque como son comisiones mixtas, están pactadas en el contrato colectivo. Aquí nos dicen cuáles son las funciones también de esas comisiones, a qué está obligada la universidad y a qué estamos obligados nosotros como sindicatos. ¿Cuál es la estructura del contrato? Lo mismo, váyanse ustedes hasta el índice, en total 10 títulos de nuestro contrato colectivo. El primero tiene que ver con disposiciones generales. ¿Cuáles son aquellas disposiciones en las que estamos estableciendo este pacto bilateral? Son las primeras cláusulas. El segundo título tiene que ver con las relaciones de trabajo. Particularmente nos va a hablar de la naturaleza y duración de las relaciones de trabajo, la suspensión, terminación y rescisión de las condiciones de nuestra relación laboral. Esto lo vamos a encontrar en el título segundo. En el título tercero, ¿qué son los trabajadores de la UAM? ¿Cómo se clasifican los trabajadores de la UAM? En trabajadores administrativos, ¿qué es lo que tienen, cómo se conceptualiza todo el trabajo administrativo y cómo todo el trabajo académico? Y también hay estas cláusulas que norman una y otra cosa. Título tercero. Título cuarto, integración de las comisiones mixtas, y que tiene que ver, si te fijan, son varios capítulos, y ahí nos mencionan cuáles son todas las comisiones que tenemos de forma bilateral. La Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución de los Problemas de los Trabajadores. La Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción del Personal Académico. Comisión Mixta General de Admisión y Escalafón del Personal Administrativo. Esta les suena a ustedes cerquita, ¿no? Porque ustedes van a tener ahorita una relación muy cercana con la CNEGA-EPA para su proyecto, ¿no? La Comisión General de Capacitación y Adiestramiento, la Comisión Mixta de Calculadores, la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, la Comisión Especial Auditora de Cajas, de la que es la autoservicio de Maya, no, porque tenemos tiempo de servicio, pero tienen el contrato colectivo. Título quinto.
admisión, adscripción y promoción de los trabajadores. Este contrato va a regular las formas de ingreso. Si ustedes lo leen, no solo es nuestro reglamento interno de bolsa, sino cuando ya se da el procedimiento de ingreso a laborar con la UAM, pues también hay ciertas cláusulas del contrato colectivo que van a regular ese ingreso y promoción, que pues así es más claro para todos, o debería ser más claro para todos. El título quinto tiene que ver con la adscripción, promoción de los trabajadores. Todo lo que tiene que ver con esto es en este título. Título sexto, vigilancia de los procedimientos de ingreso y personal académico. Título séptimo, ¿qué pasa si quiero hacer un cambio de adscripción? Está por contrato colectivo, extensión de jornada, participación preferencial, ayudantes, uso de oposición. Estos son solamente exclusivamente el título séptimo, tiene que ver con los ayudantes. Título octavo, ¿cómo se nos otorga el salario? Todo eso se llama condiciones de trabajo, salario, jornada laboral, cómo está definida. Es decir, es nuestra pequeña legislación que junto con la UAM va a firmar a nosotros. Días de descanso, vacaciones, permisos, licencias, todo eso lo van a encontrar en el título octavo. Condiciones de trabajo. Título noveno, derechos y obligaciones de los trabajadores y prestaciones sociales. ¿Qué prestaciones tenemos como trabajadores? Todo eso lo vamos a encontrar en el título noveno. Título décimo, derechos y obligaciones de la universidad y obligaciones de la UAM, de la universidad para con el sindicato. ¿A qué está obligada la universidad con nosotros? Porque tenemos la titularidad del contrato. Todo eso lo podemos encontrar en el título décimo. Es bien interesante, la verdad es que leer el contrato colectivo, ya cuando ustedes lo vean con calmita, bueno, van a encontrar justo, o sea, tenemos un contrato que nos permite a nosotros tener condiciones de trabajo, que están garantizadas por condiciones de trabajo que difícilmente podemos encontrar porque están dando con todo a las contrataciones. Principalmente, le van a enseñar al trabajador cómo se fundó, que la organización fue la que logró que se llegara a un contrato colectivo y que tuviéramos este sindicato fortalecido. Entonces, sí es no tanto utilizarlo como obligatorio, aunque sí sea obligatorio, para darle una invitación y que los nuevos ingresos, los nuevos trabajadores se den cuenta de la lucha del sindicato, a lo que ha llegado el sindicato y que ahora es necesario fortalecernos, volver a la unión y defender lo que tenemos nuestro contrato. Selene estaba haciendo que los delegados somos una parte muy importante para el sindicato. ¿Por qué? Porque resulta que un sindicato trabaja en triángulo y la base es quien sostiene a toda la estructura. Y nosotros, los del SITUAM, estamos pensando que quien tiene el mayor poder es el representante, y queda hasta arriba, y no somos la base, porque nosotros somos quienes sostenemos a la estructura. Así debe de ser, y eso muchísimos lo ignoramos. Que comentan, por ejemplo, el coordinador de servicios generales dice, ¿saben qué? Las plazas las movemos como nosotros creemos conveniente, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en cada departamento. Entonces, si yo quiero mover a este trabajador de limpieza a esta área y le pago lo que quiero de tiempo extra y él accede, pues adelante. Entonces, en Xochimilco en particular están ese tipo de situaciones y de irregularidades. Espacios son muy importantes porque vamos recuperando la identidad como trabajadores, porque muchas veces nos encontramos en el área de trabajo y desconocemos varias cosas y la patronal hace eso como un instrumento. Por ejemplo, los que entramos en nuevo ingreso los toman, ¿no? Por ejemplo, hay un caso ahorita en Célidos que acaba de ingresar un compañero y le dije, ¿sabes qué? Estamos en la escuela del sindicato. ¿Por qué? Porque ingresa y ahí faltan plazas. Faltan tres plazas y él le dice a la patronal, pero es que fíjate que necesitas familiarizarte con el área y vas a hacer
tendrá que ser como una semana. Entonces son problemáticas que sí está muy complicado lo que estamos viendo. Mi experiencia personal, desde que yo entré a trabajar aquí a la UAM, realmente yo en mi departamento tenía demasiado trabajo que no podía respirar y sin embargo me dieron mi contrato de trabajo, pero nunca lo revisé por falta de tiempo, por causas también personales que llegas a casa y ya no tienes tiempo de revisar que dónde estás parado. Y finalmente vas pasando los años y te das cuenta que tenías oportunidades, que tu contrato te daba prestaciones que nunca supe utilizarlas hasta hace poco, y que es tan triste porque realmente no estaban estos espacios. Alguna vez asistí a Azcapotzalco, que fue cuando yo entré, y solamente fue un tiempo, solamente que nos dieron una introducción a la escuela sindical. Y sin embargo, ahora que he estado revisando mi contrato, que ahora sí puedo saber qué son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, me doy cuenta que perdí tiempo en no saber cuáles eran mis derechos, las prestaciones que tenía mi contrato, ni aquí tenía derecho como persona de trabajadora para defenderme ante el patrón. Trabajé mucho tiempo sin percibir tiempo extra por lo mismo, porque no sabía y no me acercaba y no tenía a la mano mi delegado departamental. Últimamente ya he estado avanzando, ya he estado conociendo y realmente les sugiero de verdad que revisen su contrato, que se acerquen a las personas que les puedan ayudar, porque realmente es importante contar con ese contrato colectivo y saber cuáles son tus derechos, pero también tus obligaciones, porque así como es mis derechos, tus obligaciones también las debes de saber, porque incurriendo en faltas te pueden despedir a la vuelta de la esquina. Entonces realmente vean lo que tenemos de contrato colectivo, a lo que tenemos derecho y cómo pueden ustedes tener una mejor estancia en la UAM como trabajadores. Cipriano Hernández Martínez le gritaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento,